Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Muchos ya buscaron la simbología, ¿verdad? ¿Ah? ¿De qué? Seguimos. También harás que sus hijos se acerquen y pondrás túnicas sobre ellos. Les ceñirás los cinturones a Aarón y sus hijos y les atarás las mitras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. El bautismo, hermanos, es consagración. ¿Y cuántos de los que hemos sido bautizados hemos tenido un crecimiento espiritual? Si después de tu bautismo no has crecido, ese bautismo para Dios no contó. Y estás en Mateo 3:10, a punto de ser derribado por el hacha. Amén. A ver, cambia, hermano. Esto es lo que acabamos de leer. Estas son las partes: el efod, el pectoral, el manto, vestiduras sacerdotales, la corona santa. ¿A qué se parece? A la armadura de Dios, correcto. Entonces, el estar bautizado es un requisito para que yo me pueda poner. Si no estoy bautizado y solamente fui bañado por agua, nunca me voy a poder poner la armadura de Dios. Cambia, hermano. En el Nuevo Testamento, el bautismo equivale a la consagración que me va a mantener unida a la armadura de Dios. Sí necesito estar bautizado, no ser bautizado. Repito, ser bautizado quiere decir que solamente me remojaron en el agua y no hubo crecimiento espiritual. Y estar bautizado quiere decir que a raíz de ese bautismo hubo un crecimiento espiritual que a Dios agrada. Amén. Cambia, hermano. ¿Qué sustituye el bautismo? En el Nuevo Testamento, hermanos, el bautismo sustituye la circuncisión. ¿Sí? Busquen Colosenses 2, 11, 14. Yo aquí lo leo, ustedes lean en su Biblia. Colosenses 2, 11 y 14. Eso sí, apúntelo porque en las hojas no está. Es el complemento de las hojas. Las hojas se las voy a dejar a Marcos para que tengan su copia. Dice la palabra: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Fíjense las palabras que se van a manejar acá, que es lo de Romanos que acabamos de leer. 1. Sepultado. ¿A quién se sepulta? Al muerto, correcto. Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado. Ahí tenemos dos elementos. Con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó, ¿de qué? Muertos. Están los tres elementos, porque el bautismo quiere decir muerte, sepultura y resurrección. Correcto. Y dice aquí: y a vosotros, estando ¿qué? Vean cómo están los verbos. Estando muertos, presente. Estoy bautizado. ¿Fuiste bautizado? No. Estoy bautizado. Quiere decir, estoy muerto al pecado. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y fíjate, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Es un requisito a los discípulos, como dice Mateo, los que toman discipulado. ¿Qué dice? Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y de hacer discípulos? Bautizándolos. Bien. Correcto. O sea que no solamente el pastor puede bautizar, también tú. A ver, cámbiale, hermano, por favor. Primera de Pedro, búscalo en su Biblia. Apúntalo. Dice la palabra:
Aquí vamos a ver otra palabra que simboliza o es sinónimo del bautismo. El bautismo, hermanos, es sinónimo de obediencia. ¿Sí? ¿Y ve qué me dice el versículo aquí? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de quién? De Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. ¿Por qué? El arca de Noé, hermanos, es una simbología hermosa del bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿En qué sentido me salva a mí? No el bautismo trae salvación. La obediencia a Dios es lo que me salva. Amén. Dice acá, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esa salvación es la que habla. Mi conciencia no me va a acusar. Amén. Por la resurrección de Jesucristo. Cambia, hermano. Vamos a ver una imagen. El arca de Noé. Fíjate, un día Noé estaba sembrando, estaba cosechando, estaba criando a sus animales y oye una voz de Dios. Nunca había escuchado la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y le dice: prepara un arca, y le da las medidas exactas. ¿Sí? Esta imagen que estamos viendo, hermanos, son unos arquitectos, ingenieros que están haciendo una réplica exacta del arca de Noé para darle la gloria a Dios. Es una foto real, tamaño real. ¿Ustedes le creerían a Dios si Dios les habla, les dice algo, les da una advertencia y luego le creerían a Dios, sí o no? Cuando nunca han escuchado la voz de Dios, ¿le creerían sí o no? ¿Saben cuánto tiempo tardó Noé en hacer el arca? A ver, ¿quién da más? 400, no, hermano, no tanto. 40 años, no. Tenía 500 años, dice la Biblia, cuando Dios le habló. Tenía 500 años cuando sus hijos nacieron. ¿Cuántos años tardó Noé en hacer el arca? ¿Ah? 100 años. Fíjate, ¿cómo no va a dudar la gente si está haciendo un barco de esta magnitud, un arca, y se lleva 100 años y la gente se burlaba de él? O sea, él tuvo 100 años para predicar, escuchando que le digan: ¿sabes qué? ¿Estás? ¿Y saben otra cosa? Nunca había llovido antes. O sea que estaba diciendo dos cosas improbables, increíbles, que cuando pasó, hizo así. Ya nada volvió a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? En la mañana me hicieron la pregunta: ¿qué hubiera pasado si Noé no hubiera obedecido la voz de Dios? Ante lo improbable, ante lo increíble, ante lo antinatural, porque pues no había llovido, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera prédica, no hubiera culto, no estuviéramos aquí, amén, no hubiera nada. Entonces, el bautismo, hermanos, es un sinónimo de obediencia. Lo creas o no lo creas, el bautismo para Dios es un sinónimo de obediencia, en el cual está viendo Dios que tú ya te convertiste al reino de Él y que te estás volviendo adversario de su adversario, y que estás listo para portar la armadura de Dios, si tienes la convicción. Amén. Es importante esto. Si no tienes la convicción, solamente fuiste bautizado, no estás bautizado. ¿Sí? Cámbialo, hermano, por favor. Busquen rápidamente Levítico 13, 15 y 14. Perdón, Levítico capítulo 13, versículo 15 y capítulo 14, versículo 9. Aquí había otro ejemplo del bautismo en el Antiguo Testamento.
Cuando el sacerdote examina la carne viva, declarará impura a esa persona, porque la carne viva es impura, pues se trata de una enfermedad infecciosa. Hermanos, cuando el cuerpo pecaminoso para Dios, ¿cómo tiene que ser tratado para Dios? ¿Cómo Dios llama algo que es pecado? Impuro, inmundo, amén. Un cuerpo pecador para Dios es algo inmundo, impuro. Entonces tiene que sufrir el castigo de ¿qué? La muerte. ¿Sí? Levítico 14, versículo 9 dice: al séptimo día se rapará por completo el cabello, la barba, las cejas, se lavará la ropa y se bañará, y así quedará puro. Es un sinónimo o una analogía del bautismo. Cuando tú te bautizas con toda tu ropa. ¿Sí? Todo queda purificado. La ropa no te hace puro. Hay quienes dicen: no, hermano, te bautizas con ropa blanca. O sea, que te bautices con ropa negra, si no tienes la convicción no pasa nada. No es la ropa. Amén, hermano. A ver, cámbialo, por favor. Bautismo, hermano, quiere decir que estoy muerto al pecado. En la segunda parte, ¿sí? Porque voy a ser resucitado con Cristo cuando venga el rapto. Amén. Purificación. Está la historia de Naamán. Cámbialo, hermano, porque aquí está muy hasta. Naamán. Está en el Antiguo Testamento y dice: fue otra gran prueba del poder del Señor. Él era un rey que adoraba a Baal. ¿Sí? Y él vio que Baal no tenía el poder para sanarlo, tenía lepra. Entonces fue a buscar al rey de Israel, porque sabía que tenía un profeta que le podía dar alguna ayuda. Buscó al rey, y el rey pensó que estaba buscando un pretexto para hacer guerra contra él. Y Eliseo le llama la atención al rey. Cámbialo. ¿Sí? Entonces llega Eliseo y le dice: ¿sabes qué? Tienes profeta junto de ti. ¿Por qué no le haces caso al profeta? Porque es Dios el que va a hablar a través de él. Y Dios le dice que se bañe 7 veces. Le dice, y él dice: ¿por qué me tengo que bañar 7 veces en las aguas de aquí, si los ríos que hay en mi tierra son mejores que los de aquí? Y los criados de él, de Naamán, lo convencen y le dicen: tú viniste a buscar sanidad hasta aquí. ¿Qué te cuesta hacer lo que te dice ese profeta? ¿Qué tal si quedas bien? Y él obedece a pesar de su condición real. Y dice: sus criados fueron más objetivos y lograron que él cambiara de opinión. Naamán se humilló y obedeció la palabra del Señor. Entonces su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Cámbialo, hermano. Después, Naamán volvió de Jordán a la casa del varón de Dios y se puso delante de Eliseo, testificando de su nueva fe, diciendo: vean qué hermoso, dice Naamán: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y luego le ofreció presentes a Eliseo, el cual rechazó. ¿Por qué lo rechazó? ¿Por qué, hermano? Porque no se compraba con dinero. Exactamente, porque Eliseo no hizo nada más que obedecer a Dios. Cámbiale, hermano. La cura no radicaba en el agua del río Jordán, sino en la fe obediente a la promesa de Dios, expresada a través de su profeta. Naamán se fue enojado de su casa al profeta debido a su trato indiferente y se sintió agraviado porque se le dijo que se lavara en un lodoso río que él consideraba inferior al Habana y al Farfar, ríos de Damasco, que eran mejores. Cambia de nombre. Ahora, ¿qué es la parte interesante para mí? Mateo 3. Acuérdate que estamos en Mateo 3. Jesucristo se sometió al bautismo realizado por Juan. Primer tipo de bautismo, el bautismo de Juan el Bautista, para mostrar por qué camino se puede alcanzar la justicia de Dios. Llega Jesucristo ante Juan el Bautista y le dice: quiero que me bautice.
Y Juan el Bautista ve que él tiene la gracia y tiene el poder y le dice, no, yo no soy digno de bautizarte, tú me debes de bautizar a mí. ¿Qué le contesta Jesús? Deja ahora que así conviene cumplir toda justicia. Quiere decir, yo no porque sea hijo de Dios me voy a brincar una regla de mi Padre. Tengo que ser obediente hasta la muerte. Amén. Y eso es lo que nos cuesta a veces. A ver, seguimos. Así el bautismo del arrepentimiento que era practicado por Juan el Bautista lleva hasta el santo bautismo con agua. El Hijo de Dios se humilla a sí mismo y se hizo semejante al pecador. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Siervo, hecho semejante a los hombres. De esta manera, Jesucristo dio ejemplo al hombre asediado por el pecado. Cámelo, hermano, por favor. Ejemplo en todo. Esta gráfica demuestra que después del bautismo pasa algo en el mundo espiritual que está alrededor tuyo. ¿Sabes qué pasa? El medio ambiente tuyo cambia. Ya el maligno ya no te ve como parte de su ejército, ya no te ve como parte de su propiedad, ya te ve como un enemigo al que tiene que destruir. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de los que se bautizan no hacen el siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es? Ya se los dije. ¿Cuál? La armadura de Dios. La armadura de Dios. Efesios. Siguiente paso. Cambia. Muchos dicen que Dios es un Dios unitario. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno. ¿Por qué puse aquí la Trinidad en el bautismo? Aquí se manifiestan los tres elementos que forman a Dios. Para el que no crea que Dios son tres sustancias en uno solo, vamos a ver qué nos dice la Biblia. En el bautismo de Jesús, al mismo tiempo quedó claro quién es Él. El Hijo de Dios, el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo está presente. Y aquí se empieza a descubrir el misterio de la Trinidad. Por primera vez en Mateo 3, capítulo 3, ahí vemos que Dios se manifiesta y dejan de ser tres para convertirse en uno. Correcto. Dice acá, si no crees, busca ahí Mateo 3:17. Y hubo una gran voz en los cielos que decía, o sea que no solo lo escuchó Jesucristo, lo escuchó Juan el Bautista, lo escucharon todos los que ahí estaban. ¿Qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Rápidamente busca Marcos 1:10 y al 11, luego dice, y luego, fíjense, no cuando fue sumergido Jesucristo, el Espíritu Santo vino. Fíjense en qué momento. Cuando subía del agua. ¿Qué me dice eso, hermanos? Porque muchos bautizan echándole agua en la cabeza. ¿Eso es subir del agua? No. Eso es un falso bautismo. Bíblicamente tiene que ser inmerso todo el cuerpo. Y luego tiene que ser levantado el cuerpo con una naturaleza diferente. Y luego dice acá, cuando subió del agua, vio abrirse, ¿qué vio? ¿Cuántos cielos son? 3, correcto. ¿Sí? O sea que el Espíritu Santo, ¿de dónde vino? Desde el trono de Dios. Desde el trono de Dios. Dice aquí, y el Espíritu como paloma. No quiere decir en forma de paloma. Quiere decir que vino volando algo que fue visible para todos, ¿sí? Y le dijeron, bueno, se parece a una paloma, pero no una paloma, como paloma.
que descendía sobre él. ¿Qué dice el versículo último? Y vino una voz de los cielos. O sea que se escuchaba en los tres cielos. La voz de Dios se escucha en toda la creación cuando Él decide hablarlo en forma general. ¿Sí? Que decía, ¿qué decía? Ya no decía, este es mi hijo amado, decía, tú eres mi hijo amado. O sea que estaba señalando ¿a quién? A Cristo. O sea que no había ningún punto de distracción o de, ¿cómo puedo decir la palabra? O de confusión de decir, bueno, a lo mejor se lo dijo Juan el Bautista. No, señaló el Padre a quién, cambia el nombre. Y aquí se reunió por primera vez la Trinidad en la tierra. ¿Sí? Presta mucha atención porque uno de los últimos versículos te va a sorprender. Porque hay quienes dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Hay que tener mucho cuidado. La Biblia lo dice claro. Cámbialo. Pasa otra cosa. Mateo 28 me dice a mí que debo de bautizar. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro me dice que debo bautizar en el nombre de Jesús. Pablo, para las pocas veces que bautizó en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar, hermanos? Vamos a verlo bíblicamente. Después de la prédica de Pentecostés, los apóstoles convocaron a aquellos que habían, fíjense que dice aquí, importante señalarlo, aquellos que habían llegado a tener fe, no todos los que estaban allá. Luego les digo, arrepentíos primero, que ese viene siendo el plan de salvación, aceptar a Cristo, y bautícese. ¿Qué dice? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea que yo me tengo que bautizar yo solo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir implícitamente o tácitamente hablando que yo tengo que tener la convicción puesta en Cristo, ¿sí? Y debo de bautizarme en el nombre que tú quieras. Padre, Hijo, Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. ¿Son bíblicos, sí o no? Sí, lo que tú quieras. No tiene nada de malo. Cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De esta manera, ¿quiénes fueron incorporados a la comunidad? Los creyentes. ¿Que creyeron en quién? En la promesa de Cristo. Muy bien, cámbialo, hermano, por favor. Aquí te lo explico. Mandamiento de Jesús, que se bauticen en el nombre, no en los nombres. La palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino designaciones, títulos. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? En este texto el Señor afirma que verlo a Él es igual a ver al Padre. Lo mismo afirmó Juan. El Padre y yo uno somos. Por tanto, Jesús y el Padre llevan el mismo nombre. Jesús es el mismo Dios, revelado en el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Esto fue comprendido por los cristianos del primer siglo, por eso cada vez que bautizaron a los creyentes lo hicieron en el nombre del Señor Jesús. Y en Hechos 4:12 leemos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más sin embargo, te repito, Mateo 28 me dice, ir por las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que lo correcto, puedo yo bautizarlos en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, bíblicamente, ¿hay cuántos bautizos? 3. De Juan el Bautista. Y tú vas a decir, ¿por qué Juan el Bautista? Porque él bautizaba
bajo dos rudimentos que son arrepentimiento y perdón. Y sin eso, hermanos, no hay salvación. Amén. Por eso es válido. ¿Sí? Ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, correcto, lo dice Mateo 28, es bíblico. Y en el nombre de Jesús, que lo dicen muchos textos de la Biblia, son válidos porque son bíblicos. Amén. El chiste no es que te bautices en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El chiste es que tú tengas convicción para obedecer a Dios y no seas bautizado, sino que estés bautizado. Amén. No es solamente mojarte un día en el agua, es todos los días vivir muerto al pecado. Muy bien, Efesios 4 me dice a mí, Efesios 4 al 6. Porque muchas veces estas premisas del bautismo se vuelven contienda en cuanto a doctrinas y creencias y religiones, vamos a llamarlo así, y nos sirve únicamente para dividir en vez para unir. ¿Sabes qué? Me dice a mí Efesios que solamente hay un cuerpo. ¿El cuerpo cuál es? Correcto, la iglesia, un solo, el Espíritu de Dios, así como también ustedes fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza de nuestra vocación? ¿Ah? La salvación, correcto. ¿Cuántos señores hay? Uno, una sola fe, un solo, quiere decir una misma convicción. Amén. O una sola obediencia, como tú lo quieras poner. Un solo Dios y Padre, de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Hermoso versículo. Cámbiale, hermano, por favor. Bueno, aquí terminamos con el bautismo en cuanto a la presentación, y te voy a decir algo. El bautismo, hermano, se debe de hacer únicamente cuando la persona ha aceptado a Cristo. No se puede bautizar a una persona que no ha aceptado a Cristo. Dice la palabra de Dios que una persona puede aceptar a Cristo a los ¿cuántos años? 12 años, correcto. ¿Por qué? Termina la etapa de ser niño. Porque la palabra dice que el reino de Dios es de los niños. De 1 o de 0 a 12 años. Es la cobertura que habla Colosenses. A partir de los 12, terminando los 12, empezando los 13, tienes que llevar a ese niño a los pies de Cristo. No te confíes pensando que porque el niño estaba en la iglesia y escuchó muchas veces el plan de salvación, es salvo. No lo es. Empieza la adolescencia y Satanás empieza a tocar algo que se activa en la adolescencia, que es la concupiscencia. Amén. Un niño no tiene concupiscencia, tiene malicia. No es lo mismo. ¿Sí? La concupiscencia es lo que heredamos de nuestros padres. Amén. Entonces aceptas a Cristo y después pasas a ser bautizado. Para eso es el discipulado, para que tú entiendas la importancia de cada cosa, conforme cada cosa de acuerdo a los tiempos. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. ¿Sí? Muy bien. Te digo rápidamente. Romanos 10, 9 y 10. Búscalo. Son los dos requisitos para la salvación. Dos requisitos para la salvación. De todas maneras, esto que te estoy diciendo sí está en las hojas, y le dejo el juego a Marcos. Dos requisitos para la salvación está en Romanos 10, 9 y 10. 1. Creer con todo nuestro corazón. Fíjate, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y 2. Declarar con tu boca
que Él es nuestro Señor, es decir, recibirlo en nuestro corazón. Y Lucas, ¿qué me dice? ¿Cómo debemos de recibir al Señor, hermanos? ¿Qué me dice Lucas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Correcto. Para que yo reciba a Cristo, hermanos, tengo que arrepentirme, perdonar y pedir perdón. Arrepentimiento y perdón. ¿Sí? Sin ellos, sin estos puntos, hermanos, no hay salvación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el primer acto de obediencia después de haber aceptado a Cristo, ¿cuál es? El bautismo. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Eres bautizado o estás bautizado? Porque si eres bautizado, quiere decir que fuiste remojado en agua y no hubo un crecimiento espiritual agradable a Dios. Si estás bautizado, quiere decir que estás muerto al pecado y estás teniendo un crecimiento espiritual que a Dios le agrada. Volvemos a leer Mateo 3:10, ¿verdad? Está muy bonito ese versículo, vamos a leer. Dice la palabra. Esto es para los que son bautizados, este versículo, no para los que están bautizados. ¿Sí? Ahí les va. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sí? Y el versículo que sigue te dice, el bautismo tiene que ser bajo el arrepentimiento. Y ya vimos que una de las piedras fundamentales de la iglesia es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento quiere decir cambio de pensamiento y de conducta total. Ese es arrepentimiento. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender ahora? El bautizo o el bautismo, ¿sí? Debe de ser algo que tú le tienes que ofrendar a Dios. Los apóstoles o los seguidores de Juan el Bautista tuvieron que bautizarse otra vez. ¿Por qué? Si el bautismo de Juan no estaba mal, ¿por qué se bautizaron otra vez? ¿Ah? No tenía la confesión por Jesucristo, no, pero la Biblia me dice que su arrepentimiento y su perdón le daban la salvación, porque es lo mismo que el ladrón. ¿Por qué se volvieron a bautizar? ¿Eh? No tenían la convicción, podría ser. ¿Por qué otra cosa se habrán bautizado otra vez? Por obediencia. Por obediencia. Ustedes por obediencia se tienen que bautizar. Y tienen, viene la palabra, tienen, es por voluntad propia. Escucha lo que te digo. Bautizarte no significa que yo te acueste en el agua y yo te levante. No, eso significa. Porque el pastor no te puede bautizar. El que te bautiza, ¿qué dice la Biblia? Lo acabamos de leer. Uno mismo dice, se bautiza en Cristo. ¿No eso dice? ¿No eso leímos? Uno mismo. ¿Qué quiere decir? Mi mente, mi conciencia y mi corazón me dice que por obediencia a Dios tengo que bautizarme y a partir de allá empezar a tener un crecimiento espiritual agradable a Dios. Ese es el objetivo del bautismo. No hacer por hacer, porque lo único que estás logrando es que Satanás te ataque con todas sus fuerzas. Y si no te ponen la armadura espiritual, una arrasada te va a dar. ¿Amén, hermano? ¿Amén? ¿Sí? Entonces hay que considerar muy bien esta enseñanza. ¿Sí? Si tú vienes y me dices, yo ya fui bautizado, hermano, ¿cuál bautizo? En el que tú quieras. Si eres bautizado y te consideras bautizado y estás en el bautismo correcto, adelante, hermano. Porque no es bautizar por bautizar. ¿Se entendió? Muy bien. Mañana la prédica está muy hermosa.
La prédica es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué opera en mí el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante tener el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante escuchar al Espíritu Santo? ¿Cuál es el pecado de muerte? Todo eso lo vamos a ver mañana. No. Muy bien. Ponemos de pie, hermano. Vamos a orar.